Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Alba y mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de shock neurogénico. Estamos conformados por Jorge Emiliano Bernal, Ana Cristina Castañeda, Raúl López Torres y Víctor Vite. Entonces, empecemos. Bueno, pues yo soy Raúl Torres y yo le voy a presentar lo que es en sí la definición de esta patología. Bueno, el shock neurogénico se define como la condición en donde no hay suficiente flujo sanguíneo en el organismo debido a la pérdida de las señales del sistema nervioso simpático. Recordemos que es el encargado de mantener lo que es el tono muscular normal en las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando se presenta esta patología, los vasos sanguíneos se van a ver relajados o dilatados, lo que va a ocasionar que haya una acumulación de sangre en el sistema venoso. Este, Esto va a ocasionar que haya una disminución en la presión arterial o una hipotensión, y también va a ocasionar que haya una disminución en la frecuencia cardíaca o una bradicardia. En sí, este shock puede deberse a una complicación tanto del cerebro como de la médula espinal. Es más común encontrarlo en la médula espinal alrededor de T6. Y cuando ocurre en el cerebro es porque se presenta una desconexión en lo que es esta estructura y el sistema nervioso autónomo, que recordemos se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. En sí, aquí en la primera imagen podemos observar dónde se presenta más comúnmente esta condición, alrededor de T6 y en la médula espinal. En la segunda imagen podemos ver representado cómo se pierden las funciones del sistema nervioso simpático y cómo está relacionado con el corazón, lo que va a generar pues en sí, los efectos secundarios como la hipotensión o la bradicardia. Y por último, en la imagen 3 se observa cómo se presenta ahora en el cerebro. Esto puede ser, ocurre una complicación en el cerebro. No hay suficiente flujo cardíaco, digamos en el sistema arterioso. Ahí ocurre una bradicardia. Esto va a provocar que no se presente un flujo sanguíneo adecuado, digamos, para irrigar las demás partes del organismo en sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Víctor Vite Gómez y yo les voy a explicar la fisiopatología del shock neurogénico. Bueno, el shock neurogénico, por definición, es la pérdida de la emisión de las fibras simpáticas de la médula espinal. Pero, ¿cómo pasa? Bueno, aquí vemos que las fibras simpáticas de la médula espinal están llegando aquí, al músculo liso de las arteriolas. Este músculo liso tiene un esfínter precapilar que en conjunto se encarga de la vasoconstricción. Estamos hablando en una forma normal. Hay una vasoconstricción, con una ligera vasodilatación, bueno, su trabajo normal. ¿Para qué? Pues para no llenar el lecho capilar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se interrumpe esta comunicación? Estas fibras ya no están llegando al músculo o hubo una interrupción. Bueno, pues este músculo liso pues ya no va a hacer su función de contraer, de constriñir, y se va a ver una vasodilatación, que es todo lo contrario a la vasoconstricción. Entonces, esta vasodilatación va a causar una inundación del lecho capilar. Recordemos que el lecho capilar es el lugar donde hay el intercambio de nutrientes. Bueno, esta inundación del lecho capilar va a causar, una caída en la resistencia vascular periférica y en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, recordemos que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿Y cómo traducimos la disminución del gasto cardíaco? Pues en una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a ver esto en un paciente? Bueno, cuando hay una insuficiencia cardíaca, al paciente que se le pide hacer el mínimo esfuerzo físico, esta persona rápidamente va a sentir cansancio, va a sentir fatiga, disnea, todos estos síntomas con el más mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque no hay sangre suficiente llegando a todo su cuerpo, no está llegando la sangre necesaria a sus músculos, a sus pulmones y más importante a su cerebro. Un rasgo característico de este shock neurogénico es la presencia de mareos, de desmayos, por esta misma insuficiencia de sangre. La sangre no está llegando al cerebro, se están interrumpiendo muchos procesos metabólicos,
Entonces, esto es lo que nos causa un shock neurogénico. Esto sería como la fisiopatología. Recordemos, las fibras simpáticas no están llegando al músculo liso. Entonces, cuando se pierde esta comunicación, el músculo liso deja de construir, de hacer su función de vasoconstricción, y hay una vasodilatación, hay una inundación del lecho capilar y hay una caída de la resistencia vascular periférica y del gasto cardíaco. Recordemos, si baja el gasto cardíaco, pues hay menos sangre expulsada hacia el cuerpo. Si hay una menor cantidad de sangre expulsada hacia el cuerpo, pues más importante, pues el cerebro es el que se ve más afectado, es el órgano más importante, uno de los más importantes que requieren sangre. Se quedan sin sangre y pues sin sangre no hay oxígeno, entonces te mareas, te desmayas y pues puede ser peligroso ya a nivel neurológico. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes, yo soy Rebeca Alba y les voy a hablar sobre el diagnóstico del shock neurogénico. La presencia de shock neurogénico se manifiesta por hipotensión, que se define por presión arterial baja debido a una vasodilatación, y también se presenta bradicardia, que es un ritmo cardíaco más lento de lo esperado. Se puede exacerbar por la aspiración de secreciones, el shock neurogénico. Se presenta hipoxia, que es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos, como para que sea posible mantener las funciones corporales. Al inicio puede describirse la piel como roja y caliente, pero luego cambia a hipotérmica, debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica. En el momento inicial también puede presentarse taquicardia e hipertensión, por lo que estos pacientes deben ser monitoreados de forma estricta debido a los cambios que presentan de manera tan brusca. Es importante recalcar que en el momento de sospecha de un shock neurogénico debe realizarse un examen neurológico, que consiste en evaluación del estado de alerta, en el que se describen 5 estados. El de alerta o despierta, o con ojos abiertos, e interactúa a estímulos, ya sea de preguntas o cualquier otra cosa. Confusión, que es a pesar de estar despierto, su capacidad de atención es disminuida. Somnolencia, tiende a quedarse dormido. Estupor, ojos cerrados y solo responde a estímulos dolorosos. Esto usualmente se mide, pues como ejemplo rápido, el doctor o el médico que está haciendo rápidamente el examen cierra el puño y lo que hace es frotarlo contra el esternón, provocando un intenso dolor y así poder hacer alguna evaluación de este estado. O coma, que es no existe respuesta alguna a ningún estímulo. También se evalúan funciones cerebrales superiores, como son la orientación en 3 esferas, que son persona, lugar y tiempo. El lenguaje, se evalúa si se traba o si las respuestas a las preguntas realizadas son correctas. Usualmente lo que se hace es tener algún tipo de oración que se le haga repetir al paciente y así poder evaluar si se equivoca en una o más palabras para evaluar este campo. La memoria. Al principio de la entrevista se le dan 3 objetos sin conexión entre sí al paciente para recordar, y al terminar de la entrevista se le vuelven a preguntar. Finalidad de evaluar este campo específico. Cálculo. Las matemáticas se le hacen básicas y rápidas. Usualmente se le hacen como preguntas tipo 100 menos 5, menos 5, menos 5, y así va respondiendo para ver cómo va avanzando o cuál es su estado. También se exploran los nervios, se evalúan las funciones de los diferentes pares craneales, ya sea la vista, el olfato o cualquiera de los demás, para evaluar perfectamente el estado del paciente. La exploración del sistema motor. Este es igual de bastante importancia. Se evalúan el trofismo, que es la valoración subjetiva de la masa muscular, el tono, la fuerza y los reflejos. Pues los reflejos creo que ya muchos nos podemos dar una idea de cómo se evalúan, que son ya sea con el martillo, con un pinchazo rápido, o con tan solo tocarlo en un lado para ver si realmente está respondiendo. Y también la fuerza, usualmente lo que se hace es poner la mano del paciente, no es un buen ejemplo por el estado, por el momento en el que estoy, pero lo que se hace es poner presión y hacer que suba, ¿ok? Bueno,
Como se puede observar, el examen neurológico es bastante extenso y abarca muchos campos, para así poder dar un diagnóstico más certero a la enfermedad que afecta al paciente. Y pues bueno, con esto sería todo de mi parte, los dejo con mi compañero. Voy a hablar sobre el tratamiento para el shock neurogénico. Para tratar el shock neurogénico se requieren de varios cuidados para volver a lograr la homeostasis en el cuerpo y evitar que haya algún daño mayor, aparte de la lesión en el sistema nervioso. Antes que nada, antes siquiera de hospitalizar, se debe valorar la lesión, el grado de la lesión y se debe de inmovilizar al paciente dependiendo del grado de la lesión. Se podrá utilizar un collarín o una tabla espinal, eh, y se debe poner con mucho cuidado, procurando no lesionar más. Y una vez esté ingresado al hospital, automáticamente se le debe de quitar esto, antes que cualquier otra cosa, se le debe de quitar la inmovilización y también pues se le debe de quitar con el mayor cuidado posible. Lo primero que se debe de hacer es evaluar la vía aérea o la vía respiratoria. A todos los pacientes que presenten shock neurogénico se les debe de tratar primero con oxígeno y dependiendo también de la lesión, si esta lesión impide la respiración, se les debe de intubar. Todo esto es para mantener una saturación de oxígeno mayor al 94% o una presión parcial de dióxido de carbono entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Bueno, esto es lo primero que se debe hacer, ayudar a rescatar la vía ventilatoria. Lo segundo que se debe de hacer es bueno, la mayoría de las veces, si no es que siempre, el shock neurogénico causa una resistencia vascular, por lo que se debe de, bueno, y esto causa una hipovolemia, por lo que se debe de administrar fluidos isotónicos por vía endovenosa para intentar bueno, pues intentar regular esto. Además, se puede presentar una hipotensión que es muy peligrosa, ya que se puede causar una isquemia y es esencial tratarlo en el momento en el que se empieza a presentar una hipotensión, tratarlo en ese momento. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar los fármacos que se administran también vía endovenosa para tratar una hipotensión y corregirla. Además bueno, ya llevamos dos cosas que se deben de hacer. Se debe de procurar salvar la vía aérea y se debe de quitar la hipovolemia administrando fluidos isotónicos. Bueno, otra cosa que se debe de hacer es estar verificando el llenado cardíaco que esté normal o que se esté regularizando para, bueno, para ir viendo cómo va evolucionando. Esto se hace, bueno, la mejor manera de monitorear el llenado cardíaco es mediante un ecocardiograma. También se debe de estar monitoreando la temperatura corporal, la tensión arterial y bueno, y también pues, que el paciente pues, no vuelva a entrar en shock o no vuelva o no esté presentando una isquemia. En sí, estar monitoreando que el paciente esté evolucionando de manera correcta. Bueno, aquí les muestro los medicamentos que había mencionado en caso de que se presente una hipotensión. Estos medicamentos son, todos son vasopresores y, bueno, aquí esta lista muestra los principales vasopresores que se utilizan y las dosis que se utilizan para estos. No se le debe prestar tanta atención a la afinidad por el receptor ni a la titulación, sino más bien a los efectos secundarios y a la dosis. Más que nada por si se presentan estos efectos secundarios, pues corregir ese efecto secundario en ese momento y que no haya alguna complicación de, pues de mucho riesgo. Y eso sería todo de mi parte. Soy Castañeda Monreal. Yo voy a hablar sobre los criterios de mejoría, los cuales están estrechamente relacionados con lo que sería el pronóstico. El pronóstico se refiere a tantos signos y síntomas que se van a presentar posteriores a la lesión. ¿Y cómo se podría evaluar esto? Bueno, una herramienta fundamental sería la escala de Asia, la cual según los estándares internacionales para la clasificación neurológica de la lesión medular, nos va a permitir evaluar tanto el nivel y la extensión de dicha lesión.
Esto mediante la exploración sistemática, motora y sensitiva. Aquí en pantalla pueden ver lo que sería la escala de Asia. Del lado izquierdo tenemos la evaluación motora, la cual se va a realizar mediante otro tipo de escala, que sería la de Daniels modificada, donde se van a estar clasificando los diferentes tipos de movimientos, tanto superiores como inferiores, en 5 clasificaciones como se muestran en esa tabla. Movimientos como lo que serían la extensión de dedos, la flexión del codo, etc. Después, para corroborar los resultados de la motora, van a estar lo que sería la sensitiva, la evaluación sensitiva, eh, la cual va a estar evaluando los 28 dermatomas a través de pinchazos con aguja y también mediante el roce de un algodón, lo cual va a estar evaluando en una forma táctil superficial. Considera la sensitiva 3 puntos, que sería el 0, el 1 y el 2. El 0 sería ausente, o sea, que no hay sensibilidad. El 1 sería pues un deterioro, o sea, que no se siente como debería, con la misma intensidad. Y el 2 pues sería normal. Cabe mencionar que ya con base a los resultados de ambos, se va a clasificar en una letra, de la A a la E. La A refiere a una lesión completa. Esto quiere decir que pues no hay sensibilidad, no hay movimiento, o sea, ya es una pérdida completa. Y de la B a la D va a haber una clasificación incompleta. Pues por ejemplo que en la B que hay una función sensorial pero no motora. En la C y en la D sí hay una función motora conservada pero no es la normal, se podría decir. En cambio, la clasificación con la letra E pues es normal. Y es que la escala de Asia es realmente esencial practicarla no solo posterior a la lesión, de hecho se practica al ingreso al hospital, a las 72 horas que se haya realizado, que haya ocurrido la lesión. Se tiene que evaluar también al mes y también cuando se tiene alguna sospecha de algún deterioro. Bueno, el choque neurogénico puede persistir 1 o 2 semanas tras la lesión. Claro que esto depende según su gravedad. Una de las complicaciones más frecuentes que se va a mostrar sería la disreflexia, la cual refiere a un dolor generalmente intenso por debajo de la lesión medular. Ya como mal pronóstico sería pues una déficit asociada a la vía extrapiramidal, recordando que la vía extrapiramidal pues se encarga de los movimientos involuntarios, como la marcha, el tono muscular, la postura y pues la conducta instintiva. De hecho, otra manera de evaluar el tono muscular, que generalmente es el que pues, se ve afectado, sería con la clasificación de Ashworth, la cual consiste en, bueno, el paciente se debe colocar en cúbito supino y tanto el miembro superior como el miembro inferior, por ejemplo, en el miembro superior, se va se le va a sujetar de la muñeca para que flexione su brazo y entonces se realiza un movimiento rápido de extensión. Y si el paciente presenta resistencia al movimiento mostrando el tono, bueno, es un buen indicio, pero si no, pues ya indica pues lo que les mencionaba de la déficit asociada a la vía extrapiramidal. También como mal pronóstico tenemos lo que sería el priapismo, lo cual pues es una erección prolongada sin estimulación sexual, pero que se debe a una sobreestimulación pues, nerviosa. Y pues suele ser, aparte de incómodo, pues doloroso. Entonces es una de las características de mal pronóstico. Y bueno, eso sería todo. Estas son nuestras bibliografías.